tardes, compañeros. Somos estudiantes del Tecnológico Universitario de Ruiz Miñahui de la carrera de electricidad. Vamos a dar lo que es el control eléctrico industrial. Tenemos los autores, como es el señor Eliseo Gamboa, Ronnie Cedeño, Ronald León, Roger Jaramillo y mi persona, Henry Villafuerte. Sí. Los contactos eléctricos son componentes críticos en cualquier circuito o sistema eléctrico. Son esos puntos mágicos que permiten o impiden el flujo de electricidad, abriendo o cerrando el paso de los electrones según sea necesario. Sí. Existen básicamente tres tipos de contactos: los normalmente abiertos, los normalmente cerrados y los conmutados. Los contactos normalmente abiertos, como su nombre lo indica, permanecen separados de su estado natural hasta que una bobina los atrae y los une, cerrando el circuito. Por otro lado están sus opuestos, los contactos normalmente cerrados, que se mantienen unidos permitiendo el paso de la corriente hasta que la bobina los separa, abriendo así el circuito. Luego están los contactos conmutados, los más versátiles de los tres, ya que presentan tres terminales, por lo que pueden operar tanto como un contacto abierto o como un contacto cerrado. Esto los hace ideales en aplicaciones más complejas como el control de motores trifásico. Aquí va a continuar mi compañero León. Para complementar con lo que es el tema, aquí tenemos lo que son las bobinas. Definición de una bobina. Una bobina, también conocida como inductor, es un componente pasivo dentro de un circuito eléctrico. Su principal función radica en el almacenar energía mediante el proceso de inducción, convirtiéndola en el campo magnético. Lo distintivo de una bobina en su construcción a partir de un hilo conductor, típicamente de cobre, que puede estar enrollado en forma de espiral o dispuesto sobre un núcleo fragmentico. Para darles un poquito más de lo que es un ejemplo de lo que son las bobinas, además de estar con un alambre de cobre que no sería un alambre común, es un alambre esmaltado, ya que al momento de estar en las espiras permite de que cuando se energice no realice un cortocircuito. Y la función de una bobina es hacer la inducción para que su respectivo rotor que ingresa por su interior, empiece a realizar su trabajo, que es girar hacia cualquiera de sus dos lados, que sea derecha o izquierda. Mi compañero Ronnie Cedeño le va a dar unas pequeñas indicaciones sobre el tipo de bobinas. Bien, los tipos de bobina. Existen diversas categorías de bobina, incluyendo las fijas y las variables. Las bobinas fijas mantienen una inductancia eléctrica constante, mientras que las variables pueden ajustar su inductancia. Las bobinas fijas pueden ser dos tipos principales: aquellas con núcleo de aire y un hilo conductor en forma de muelle, que son utilizadas para señales de alta frecuencia, como las requeridas por los televisores, y las que tienen un núcleo sólido, que pueden ser de hierro, empleadas en antenas de radios o toroidales, apropiadas para transformadores. Tenemos también las bobinas variables. Al poder ajustar su inductancia, se utilizan en circunstancias específicas donde ofrecen ventajas particulares. Por ejemplo, pueden encontrarse en acopladores de antenas o en amplificadores de potencia debido a su buen rendimiento en aplicaciones. A continuación, nuestro compañero Jaramillo. Muchas gracias, compañero Cedeño. Bueno, sobre el tema de control eléctrico industrial, yo le voy a dar la definición del lenguaje de programación ladder. Bueno, es un diagrama de contactos ladder. Es un lenguaje gráfico derivado del lenguaje de relés. Mediante símbolos representa contactos, bobinas, etc. Su principal ventana es que los símbolos básicos están normalizados según el estándar IEC y son empleados con todos los fabricantes. Como podemos ver en la imagen, tenemos una entrada de contacto normalmente abierto, entrada de contacto normalmente cerrado, salida de bobina de relé, lo que es bobina de relé, desactivar la salida de la bobina de relé. A continuación, nuestro compañero Eliseo Gamboa le va a explicar el siguiente diapositiva. Muchas gracias.
Muy bien, entonces, bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la práctica que hemos hecho. En esta práctica teníamos que hacerlo mediante el software CADESIM y como ustedes pueden ver ahí, pues hicimos la descarga y ya lo tenemos listo para trabajar, ¿no? Vamos a ver qué es lo que empezamos a hacer en este programa. Como vemos, bueno, ahí vemos los elementos que hemos utilizado. Sí, para poder hacer este diagrama utilizamos pulsadores normalmente cerrados, pulsadores normalmente abiertos, contactores, utilizamos bobinas, lámparas, ¿sí? Y hemos hecho un esquema eléctrico de bloqueo. Entonces ahí tenemos en la ilustración cómo hemos utilizado cada uno de estos implementos para hacer nuestro diagrama. En la siguiente diapositiva vamos a ver entonces, podemos ver ya lo que se hizo, ¿no? Hicimos el diagrama, como podemos ver ahí, tenemos en la primera columna, tenemos todo lo que tiene que ver en la parte de arriba, está el contacto para el reset, luego está el contacto abierto del S1, luego está el KM1, está la bobina del contactor y va unida hacia el neutro, ¿no? Y ahí tenemos, en esta parte, tenemos el KM que es para el enclavamiento. Aquí tenemos el S2 y el otro KM para el enclavamiento. Y tenemos otro contacto cerrado y tenemos la bobina del otro contactor. Tenemos la lámpara H1 y H2. Sí, eso es lo que tenemos ya hecho el diagrama. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo funciona. Aquí podemos notar que en el momento en que nosotros pulsamos el S1, que es el que está aquí, entonces ¿qué sucede? Se enclava. Como este contacto está cerrado, deja pasar, ¿sí? La corriente hacia la bobina y la bobina al energizarse, entonces hace que el contactor funcione de tal manera que pueda pasar la corriente hacia nuestra lámpara H1, ¿no? Si nosotros pulsamos el S2, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque el contacto está abierto, ¿no? Y este contacto de acá también, el contacto del KM1, del auxiliar, está también abierto. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo contrario, ¿no? Como teníamos energizado el H1, que era el verde, entonces damos al reset, ¿sí? Y entonces ahora pulsamos el S2, ¿sí? Para encender la lámpara azul. Se sigue el mismo proceso. Como podemos ver ahorita, este contacto auxiliar está cerrado y ahora el contacto auxiliar para el otro contactor y para la otra lámpara está abierto. ¿Sí? De tal manera que solamente tenemos control sobre esta lámpara, como vimos en la lámina anterior también que teníamos contacto o control solamente sobre el H1 que era el verde, ¿no? Seguimos con la siguiente diapositiva y vamos a ver aquí entonces la descripción, ¿no? De lo que hemos hecho. Tenemos dos circuitos de lámparas con enclavamiento, cada uno con los siguientes componentes. Hemos utilizado un contacto pulsador normalmente cerrado que está en off, que es el S3. Tenemos dos contactos pulsadores normalmente abiertos que están en on, que es el S1 y el S2. Tenemos dos contactos dos contactor 1 para el enclavamiento, que es el KM1 y KM2. Tenemos dos contactos auxiliares normalmente cerrados también para el KM1 y el KM2. Tenemos dos bobinas monoestables, que son las bobinas de los contactores para el KM1 y el KM2. Y tenemos las dos lámparas de señalización óptica, que es el H1 y el H2, como pudimos ver en las diapositivas. ¿Cuál es el funcionamiento? Como habíamos explicado, cuando se pulsa el S1, se energiza la bobina del contactor y este se queda enclavado y los contactos auxiliares NC del KM1 se mantienen cerrados para el encendido de la lámpara H1. Mientras que el otro contacto auxiliar para la lámpara H2 se abre para impedir que ésta se encienda, la lámpara H2. El mismo proceso se repite después de que nosotros utilizamos el S3 para resetear y si pulsamos el S2 se vuelve a repetir el mismo proceso que el S1. El S3 entonces sirve para poder desconectar el proceso tanto del S1 como del S2, tanto para la lámpara verde como la lámpara azul. Ese es el funcionamiento de este diagrama.
que hemos realizado en este software. Entonces, ha sido muy interesante poder compartir toda esta información y nos veremos hasta una próxima ocasión con otra de nuestras actividades.